Quisiera compartir con ustedes varias cosas que hemos tenido durante estos últimos domingos gozosos para la Iglesia. La celebración hace 15 días de la ascensión del Señor al cielo. El domingo pasado, la fiesta grande de Pentecostés, y hoy lo que nos convoca, la solemnidad de la Santísima Trinidad. Con la fiesta de Pentecostés, Dios nos regaló su Espíritu, y en su Espíritu nos regaló algo que declara el concilio de una manera extraordinaria: el hombre es capaz de Dios. Y la verdad es que sí, esa capacidad que Dios le ha dado al hombre de tenerlo, de amarlo, de servirlo, de seguirlo, esa capacidad le da toda la fuerza por el Espíritu Santo para que el hombre se vuelva el proclamador del Rey de Reyes, para que anuncie al Señor a tiempo y a destiempo. Hoy el Evangelio de San Mateo nos regala la liturgia, la última parte de ese Evangelio. Y en esa última parte de ese Evangelio hay un elemento que hay que tener presente. Primero, en el comienzo del Evangelio de Mateo se habla de la persona adorable de Jesús como el Emmanuel, Dios con nosotros. Dios que está presente en medio de nosotros. Dios que actúa y hace su presencia y su morada en medio de nosotros. Y el Evangelio concluye con la frase: yo estoy con ustedes hasta el final de los tiempos. Eso es, hay una permanencia de Dios en el comienzo, hay una permanencia de Dios en nuestra propia historia y se queda con nosotros. Pero ese Dios que se queda con nosotros en este mismo Evangelio, cuando se aparece a los discípulos, les regala un trabajo en 3 dimensiones. Permítanme recordar un poco el Evangelio para poder que entendamos lo que estoy haciendo referencia. Hay una triple acción que tenemos que cumplir todos nosotros en la vida como cristianos, como bautizados. Esa triple dimensión nos la regala el Evangelio cuando dice: Jesús manda a los discípulos ir y hacer discípulos de todas las gentes. Todos nosotros ejecutamos un discipulado del Señor en el mundo. Tú como bautizado, que me estás escuchando desde tu casa, el que está aquí presente, la que está aquí presente, tenemos ese trabajo de ser discípulos de Jesús, y es predicar a Jesús al mundo, anunciarlo, pero es predicando una palabra que Jesús mismo le enseñó a los discípulos. Les enseñó el mensaje, los tuvo con ellos, los educó para Él, vivió con ellos en comunidad y les dijo: hay que hacer discípulos. Y ese discipulado lo hacemos todos los bautizados y debemos cumplirlo todos nosotros los bautizados. Y hoy más que nunca, cuando el mundo necesita anunciadores, predicadores de la verdad, cuando hay un mundo que nos confunde, cuando hay una sociedad que se confunde y quiere confundir a los demás. Pero Dios no tiene confusión y Dios no se permite la confusión, porque en Dios todo es claridad. Primer mandato de Jesús: id y haced discípulos. El segundo mandato de Jesús es este: bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
ese bautizar en el nombre de la Trinidad, es decir, ese discípulo ha de ser consagrado a mi corazón, ese discípulo ha de ser consagrado todo a mi vida, todo a mi ser, y ese discípulo por donde vaya, por donde camine, donde esté, siempre lleva la presencia de la Trinidad en su ser, en lo más profundo de su vida. Y ese discípulo que promulga, que anuncia y que va predicando el mensaje, es el discípulo motivado, animado, gozoso por la presencia del Espíritu Santo en él. Entonces ese discípulo tiene la gran capacidad de contemplar en su interior la presencia de la Trinidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender de la Trinidad. El Espíritu Santo nos enseña en la intimidad de la oración a entender su presencia en medio de nosotros. Es entenderla dentro del interior de nosotros, es entenderla en nuestro corazón, es asimilarla en nuestra vida espiritual, es vivirla, pero también hay que expresarla, porque el discípulo tiene que testimoniar y tiene que manifestar una palabra al mundo. Y para nosotros los católicos tenemos esa responsabilidad. Celebrar esta solemnidad de la Trinidad nos invita a nosotros a ser manifestantes de una verdad, proclamadores de una verdad, pero sin miedo. El mundo necesita escuchar palabras distintas, necesita escuchar palabras diferentes, palabras que motiven su vida. Y una motivación es la presencia de esa Trinidad en lo más profundo de nuestro ser. Pero hay que contemplarla en ese misterio mismo, porque si lo mandó el Señor a los discípulos a bautizar en el nombre de la Trinidad, nosotros gozamos de esa divina y única y absoluta presencia trinitaria. Y el tercer elemento es aguardar todo lo que les he enseñado. Querido cristiano, en la palabra está la doctrina y en la palabra está el despertar del conocimiento de la verdad de Jesús. Esa palabra nos la enseñaron, esa palabra la recibimos, pero esa palabra forma la iglesia, esa palabra construye la iglesia y esa palabra hace que el discípulo, movido por la fuerza de la Trinidad, sea capaz de entenderla, pero también de testimoniarla. Y recordando la frase última de este evangelio: yo estoy con ustedes todos los días hasta el final del tiempo. Qué bueno que tú te dieras cuenta de esta verdad. Dios te acompaña, Dios te asiste. No desconfíes de esa presencia del Espíritu en ti, de esa presencia de la Trinidad en ti, porque allí donde mora el Padre, el Hijo y el Espíritu, mora un discípulo que no le tiene miedo a nada, sino que anuncia una verdad al mundo que tanto lo necesita. Y hoy nuestro país, nuestro Valle del Cauca, nuestra querida Cali, necesita de proclamadores, anunciadores de esta verdad, sin miedo y sin temor, porque muchos hablan cosas que van descapitalizando el sentido propio de la vida, pero a nosotros nos toca es hablar con el amor de un Jesús que nos quiere, que nos ama y que nos convoca a ser sus testigos en el lugar donde los encontremos. Tú en la casa como enfermo, desde tu enfermedad, tienes que darle gracias a Dios por la enfermedad que tienes. No maldecir, sino saber enseñar y a vivir al otro ese dolor que pasas. Tú por la ancianidad que tienes, por la edad que tienes, no puedes movilizarte con facilidad. No reniegues tu vida. Tú tienes en el interior tuyo a la Trinidad, ese gozo del Padre, del Hijo y del Espíritu. Al contrario, adórelo en su interior. Permítale que Él sea tu Señor y hazlo siempre el Señor de tu vida. Y a nosotros que estamos aquí, tenemos un trabajo claro que hacer como comunidad aquí en María Auxiliadora. ¿Cuántos deberían estar aquí con nosotros en esta misa dominical, pero no están? ¿Qué necesitan? Que nosotros le prediquemos a este Jesús, que nos volvamos verdaderamente discípulos de Él, pero no cobardes, sino mujeres y hombres valientes, que podamos anunciar a un Jesús lleno de vida, de gozo y de amor, porque es lo que necesita el mundo de hoy. Necesita
personas comprometidas, pero sobre todo personas que brote de su corazón el amor a un Dios vivo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para la Trinidad, alabanzas y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga y que la Santísima Virgen María interceda por nosotros. Así sea.